2, que es este. Fotosistema 2, que es este, es donde se genera un oxidante fuerte, que es el oxígeno, y un reductor débil, que es el propio fotosistema 2. ¿Qué hace? Reduce a las quinonas. Ese fotosistema 2 reduce a las quinonas y llega al citocromo BF, y de ahí otra vez a las plastocianinas y al fotosistema 1. Y en el fotosistema 1 tenemos la formación, el electrón pasa entonces a la ferredoxina, y de la ferredoxina, que es esa FD, de la ferredoxina pasa al NAT-fosfato oxidado, que se reduce. Y justamente los protones, que están todos adentro de la luz del tilacoide, pasan a través, no sé si está, sí creo que debe estar la ATPasa, si no me equivoco. Sí, acá está la ATPasa al fondo. Entonces, a través de la ATPasa salen los protones, y simultáneamente se genera ATP. ¿Dónde se va a usar el NAT-fosfato reducido? En lo que se llama ciclo de Calvin. Adelante. En el ciclo de Calvin, que es la fase oscura, o sea que no es independiente de la luz, pero depende de los productos de la luz, porque todos los que vimos recién eran los productos de la luz. Y ese ciclo de Calvin, entonces, gracias al ATP y a los factores de reducción, que es el NAT-fosfato reducido, se van a transformar esos dióxidos de carbono en glucosa. Pero tenemos un ciclo otra vez. ¿Y qué pasaba en un ciclo? Empezaba con una molécula y terminaba con la misma molécula. Es decir, que tiene una parte donde se producen algunas reacciones y después hay otra parte donde se recupera el primer compuesto utilizado. En el ciclo de Calvin tenemos parecido con la ruta de la glucólisis, la de la gluconeogénesis y la de las pentosas, y algunas enzimas que están en todas esas rutas metabólicas. Y la única fuente de carbono es el dióxido de carbono. ¿Dónde tiene lugar? En el estroma de los cloroplastos, es decir, en la matriz del cloroplasto. Y tiene 3 etapas, ese ciclo de Calvin o Calvin-Benson. Primero, fijación de dióxido de carbono. ¿A quién? A un aceptor. ¿Y cuál puede ser un aceptor de dióxido de carbono? ¿Qué hemos visto hasta ahora en varios caminos metabólicos donde se fijaba dióxido de carbono? Se sumaba dióxido de carbono a alguna molécula de un hidrato de carbono. Segundo, reducción del carbono fijado, y para sintetizar una hexosa. Y finalmente, la regeneración del aceptor o carrier del ciclo. El carrier del ciclo es la ribulosa 1,5-bisfosfato. O sea, es el compuesto inicial donde se fija el dióxido de carbono para después dar una hexosa.
¿Cuántos carbonos tiene la ribulosa? 5. Quiere decir que le agregamos dióxido de carbono y se transforma en una hexosa. Este proceso entonces toma diferentes reacciones de otras rutas de los hidratos de carbono, pero queda todo en esa secuencia cíclica que comienza y termina con la ribulosa 1,5-bifosfato, que la llamaremos carrier del ciclo de Calvin. ¿Y cuál era el carrier del ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan? ¿A qué llamábamos carrier del ciclo de Krebs? ¿Cuál era el compuesto que empezaba y terminaba? Ciclo de Krebs. No tiene hidratos de carbono el ciclo de Krebs. Tiene todos ácidos di- y tricarboxílicos. Bueno, sí, correcto, el oxalacetato. Exactamente, ese es el carrier del ciclo de Krebs, que es el que empieza cuando fija la acetilcoenzima A, bueno, el acetilo del acetilcoenzima A, y termina cuando se forma a partir del malato. Bien, entonces volvamos. Menos mal que llegaron al oxalacetato. Entonces, vamos a ver el ciclo de Calvin. Adelante. Primera etapa, fijación del dióxido de carbono, ¿en dónde? En la ribulosa 1,5-bifosfato. A ver, ribulosa, ¿es una aldosa o una cetosa? Ulosa. ¿Qué dijimos de esa terminación ulosa? Cetosa, correcto. ¿Y por qué necesitamos un carbonilo? ¿Para qué servían los carbonilos? Para las condensaciones. En el oxalacetato tenemos un carbonilo y ahí se fija el acetilo. Acá tenemos un carbonilo en la ribulosa y se va a fijar ¿quién? El dióxido de carbono. Entonces, ribulosa 1,5-bifosfato tiene 5 carbonos. Sumamos el dióxido de carbono y tendremos 6. Pero atención, no están en línea. Por lo tanto, no sirven. Tenemos que romper la molécula en 2, esa molécula ramificada de la ribulosa con el dióxido de carbono, y se van a formar 2 ácidos fosfoglicéricos, es decir, lo que llamamos 3-fosfoglicerato. Esas 2 moléculas de 3-fosfoglicerato ahora van a ir transformándose, son moléculas de 3 carbonos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con ellas? ¿Qué pasa en la glucólisis? Piensen. A partir de la glucosa pasamos a fructosa. Y después de fructosa, ¿qué viene? Se rompe la de 6 carbonos en 2 moléculas de 3. Bueno, acá vamos al revés. 2 moléculas de 3 se van a unir para dar una hexosa. Simplemente. Hay que verlo de esa manera. O sea, tenemos ácido,
Por lo tanto, habrá que reducir el ácido. Primero, habrá que agregarle más fosfato. Por eso usamos ATP, que es lo que tenemos a la derecha. El ATP se usa para agregar otro fosfato al fosfoglicerato. 1,3-bifosfoglicerato. Y eso es lo que teníamos en ¿dónde? En la glucólisis. Por lo tanto, venimos en un pedazo en forma similar, pero al revés, de la glucólisis, o en forma similar a la gluconeogénesis. Es decir, que esta parte del ciclo de Calvin es igual que la gluconeogénesis. Y de hecho, el ciclo de Calvin podemos llamarlo glucogénesis. ¿Por qué? Porque viene del dióxido de carbono, que es la molécula inorgánica de carbono. Bien, entonces vamos al gliceraldehído 3-fosfato, porque vamos a utilizar el NAD-fosfato reducido para reducir el glicerato a gliceraldehído. Y ahí estamos otra vez en la gluconeogénesis. De ahí en adelante, el gliceraldehído se puede transformar ¿en qué? En dihidroxiacetona fosfato. Se unen las dos triosas y dan ¿qué molécula? La fructosa. Es exactamente lo contrario de la glucólisis y gluconeogénesis. Pero acá hay varias flechas. ¿Y por qué razón tenemos varias flechas? Porque hay una interconversión de moléculas. ¿Para qué? Para poder recuperar la ribulosa 1,5-bifosfato. Tenemos ribulosa 5-fosfato. Y ahí entonces hay que ver cómo funciona eso. Adelante. Acá está. Entonces, fíjense, ribulosa 1,5-bifosfato. Ahí es donde se fija el dióxido de carbono. ¿Ven? El dióxido de carbono pintado de rojo se fija y ahí ven ustedes el carboxilo y después en las dos moléculas, los dos ácidos que quedaron, fosfoglicerato 2 veces. Bien, adelante. Así vemos la última parte, que es la recuperación de la molécula. Entonces, fíjense, con los dos, con el gliceraldehído y la dihidroxiacetona fosfato, acá lo tenemos en un recuadrito, pero atención, que no todo va a parar a fructosa. Una parte, pero tenemos 12 moléculas en total. 12 por 3 carbonos cada una. ¿Cuánto es? 12 por 3. ¿Qué dicen? 36, correcto. ¿Y cuánto sacamos acá? Para abajo. Sacamos 6 carbonos en una fructosa. Nos quedan 30, porque sacamos 6. ¿Qué hacemos con los 30 carbonos que quedan? Recuperamos ¿qué cosa? La ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Y nos alcanzan los 30 carbonos? Tenemos que recuperar 6 moléculas de
5 carbonos cada uno, 6 por 5, 30, justito. ¿Se entendió? Entonces, repito, tenemos 36 carbonos. Vamos a sacar una molécula de fructosa, es decir, una hexosa, que son 6 carbonos. De los 36 nos quedan 30. ¿Qué hacemos con los 30? Tenemos que recuperar 6 moléculas de 5 carbonos. 6 por 5, 30. Es justito lo que nos da. Pero todas esas, esos pases de trozos de molécula, ahora los vamos a ver. Adelante. ¿Se entendió esto? Bien. Fíjense. Me parece que la vamos a ver mejor en la que sigue. Ahí vamos. No sé si se ve bien. No, no se ve muy bien. A ver acá. En la última, en la última. La que sigue. A ver. No, una más. Una más. Acá. Recuperación del receptor. Ahí está. Entonces, vamos a tener alguna molécula de fructosa. Si con la molécula de fructosa hacemos una reacción con gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato más gliceraldehído 3-fosfato, tenemos una enzima que se llama transaldolasa o transcetolasa, no, cetolasa. Una transcetolasa. ¿Qué es lo que hace? Toma los 2 carbonos iniciales de la fructosa y se los transfiere al gliceraldehído. 2 carbonos al gliceraldehído. Gliceraldehído tenía 3, más 2, 5. ¿Y cómo quedó la otra molécula? 1, 2, 3 y 4. Quedó con 4 carbonos. O sea que por acción de la transcetolasa con gliceraldehído se transfirió de la fructosa 2 carbonos al gliceraldehído y quedó en xilulosa. La xilulosa tranquilamente se puede transformar en ribulosa. No hay problema. Ya tenemos una de las moléculas que necesitamos. Y necesitamos 6, ¿no? Eritrosa tiene 4 carbonos. La eritrosa ahora va a reaccionar con la dihidroxiacetona fosfato. 4 más 3, 7. Se va a formar una heptosa. Es la heptulosa. En realidad es una cetosa. Tiene un carbonilo. Y con esa pseudoheptulosa, se llama pseudoheptulosa, vamos a tomar 2 carbonos de esa pseudoheptulosa y se los vamos a transferir a un gliceraldehído. O sea, la pseudoheptulosa pierde 2, queda en 5. El gliceraldehído
captura 2 y queda en 5. O sea, hemos recuperado otras pentosas y nos van a quedar entonces el número de ribulosas 1,5 bifosfato que nos hacen falta. En realidad son ribulosas 5-fosfato y después al último momento se le agrega por el ATP el segundo fosfato. Adelante. Bueno, recuerden que acá tienen justamente la reacción de división de esa molécula que es el intermediario cuando se fijó el dióxido de carbono, ¿se acuerdan? Bien, acá en lugar de dióxido de carbono se fija oxígeno. Se fija oxígeno y va a quedar una molécula que se llama hidroperóxido. O sea, el oxígeno se fija en el carbono 2 de la ribulosa y se rompe en 2 moléculas, una de 3 carbonos y una de 2 carbonos. ¿Cuándo sucede eso? Volvamos al inicio. Nuestro ciclo de Calvin tiene una enzima que es la ribulosa bisfosfato que permite fijar dióxido de carbono, pero tiene una alternativa. En lugar de dióxido de carbono, puede fijar oxígeno. Entonces, ahí de donde sale el nombre rubisco. Ribulosa oxigenasa y carboxilasa. Carboxilasa si fija dióxido de carbono y oxigenasa si fija oxígeno. En ese caso, puede suceder que en la planta, de golpe, en determinados horarios, hay escasez de dióxido de carbono. Y si hay escasez de dióxido de carbono, agarramos lo que hay, oxígeno. Y se produce lo que se llama fotorrespiración, porque estamos usando oxígeno en lugar de dióxido de carbono. Y ahí es una pérdida. ¿Por qué? Porque en lugar de 2 moléculas de ácido fosfoglicérico, obtenemos una sola. Y el fosfoglicolato tendremos que hacer algo con él para eliminarlo o utilizarlo para alguna otra cosa. De hecho, adelante. De hecho, en la fotorrespiración tenemos el cloroplasto y del cloroplasto va a salir el glicolato. Y el glicerato también, que va a ir al ciclo de Calvin, tranquilo. Pero el glicolato puede transformarse en glioxilato. Y ese glioxilato se puede transformar en un aminoácido que es la glicocola. ¿Eso dónde? En los peroxisomas. Y en las mitocondrias, la glicocola o glicina puede transformarse en serina. Bueno, son todas interconversiones que se pueden presentar. Pero fundamentalmente la enzima que se llama rubisco, es decir, ribulosa oxigenasa carboxilasa, puede fijar dióxido de carbono, pero también oxígeno. Creo que sí, debe quedar una más. Bueno, hay un conjunto de vegetales que se presentan
se llaman plantas de carbono 4, se presentan en zonas de mucha iluminación, muchas horas de iluminación y climas templados a cálidos. Esas plantas de carbono 4 tienen una anatomía especial. En lugar de tener solamente las células fotosintéticas comunes, como tienen mucho dióxido de carbono presente, entonces pueden, a través de esa anatomía diferente, fijar más dióxido de carbono del que fijan normalmente las otras plantas. Tienen un conjunto de células, que son las células del mesófilo, donde se fija dióxido de carbono en el fosfoenol piruvato. ¿Por qué hay fosfoenol piruvato? Porque tenemos piruvato, que proviene de los procesos normales de la planta. Entonces, el dióxido de carbono en el fosfoenol piruvato da oxalacetato. El oxalacetato da malato. El malato se descarboxila en los cloroplastos comunes y pierde dióxido de carbono, que como estamos en las tilacoides normales, puede ir directo al ciclo de Calvin. Es decir, es una forma de almacenar dióxido de carbono para aprovecharlo mejor. Estos vegetales tienen la capacidad entonces de utilizar mayor cantidad de dióxido de carbono y lógicamente van a dar más cantidad de productos utilizables por los vegetales. Por ejemplo, si son cereales, tendrán, en realidad, donde mejor se ve es en la caña de azúcar y donde más se estudió lo de las plantas de carbono 4, porque en el caso de la caña de azúcar lo que se almacena es la fructosa. Y ahí se ve que se almacena en las cañas y las cañas se vuelven más grandes, más gruesas y con entrenudos más largos. Es decir, son cañas de azúcar privilegiadas porque tienen mayor cantidad de almacenamiento del azúcar. Son casos especiales de plantas que se presentan en los climas cálidos. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Tienen preguntas de fotosíntesis? También en el último cuestionario que están haciendo, tienen algunas preguntas que son de los correspondientes a fotosíntesis, de manera que queda todo en metabolismo de los glúcidos, porque fotosíntesis es metabolismo de los glúcidos. Muy bien, con eso creo que hemos despachado lo que nos faltaba. ¿Estamos todavía conectados? Creo que sí, ¿no? Sí, Ana, todavía quedan 8 minutos. Bueno, a ver, chicos, si tienen alguna pregunta, adelante. Aprovechemos los 8 minutos que nos quedan.
antes de irnos a disfrutar del fin de semana XXL. Todo lo de fotosíntesis lo tienen explicados en los apuntes y en el mismo PowerPoint. Y no sé si teníamos algo más. Tienen un resumen de las fórmulas y los esquemas. Tienen un balance energético. Fíjate, Gastón, si podés poner el esquema comparativo y balance energético de la fotosíntesis. Bien. Fíjense, tenemos una comparación entre fotosíntesis y cadena respiratoria. Y si lo miran bien, es prácticamente lo mismo, pero al revés. Incluso está puesta al revés la ATPasa, porque el ATP en la mitocondria queda dentro de la matriz mitocondrial. En cambio, en la fotosíntesis queda en la matriz del cloroplasto y no dentro de la tilacoide. En la fotosíntesis eso es el espacio tilacoidal. Y fíjense que todo lo que está por fuera es lo que se va a usar en la fase oscura. Adelante. Si comparamos la fase clara de la fotosíntesis en el cloroplasto y la cadena respiratoria en la mitocondria, ahí tienen explicado qué es lo que acabamos de decir. Recuerden que el pH de los espacios intermembrana son netamente ácidos. Por lo tanto, en el interior del tilacoide, que tiene muchos protones, también el espacio es netamente ácido y está entre las dos membranas del tilacoide. Bueno, acá tenemos otra vez la fijación de dióxido de carbono con toda la secuencia que hemos visto. Y atención que se gasta un ATP por cada triosa que tenemos acá, o sea, del 3-fosfoglicerato, gastamos un ATP para hacerlo 1,3-difosfoglicerato, y lo mismo para la segunda molécula. Gastamos 2. Y después gastamos uno más al final para obtener la ribulosa 1,5-bifosfato. Adelante. Y ahí tienen contados las moléculas, que es lo que vimos antes. Las moléculas de 3 carbonos y que se van a transformar después en las de 5 carbonos. Y por supuesto la fructosa que tiene que salir del ciclo de Calvin. Es una cuestión de sumas y nada más. Adelante. Y ese es el balance energético del ciclo de Calvin. Con 18 ATP. ¿Por qué 18 ATP? Porque para obtener una hexosa necesitamos 6 carbonos. Pero no necesitamos 5 carbonos de una ribulosa y un carbono del dióxido de carbono.
Necesitamos 6 carbonos del dióxido de carbono. Por lo tanto, el ciclo se repite 6 veces. Y como son 3 ATP por cada ciclo, son 3 por 6, 18. No sé si me entendieron. ¿Está claro lo que dije? Bueno, hagan ustedes después las cuentas. ¿Lo repito? Ok. Entonces, por cada, fíjense, por cada ciclo de Calvin, se gastan 3 ATP, que lo vimos hace un ratito. 2 eran para el fosfoglicerato y 1 para agregarle un fosfato a la ribulosa, que era 1,5-bifosfato. Son 3 por cada ciclo de Calvin. Pero para obtener una hexosa necesito fijar 6 dióxidos de carbono, porque si no, estoy usando los 5 carbonos de la ribulosa y un solo dióxido de carbono. Eso no funciona, porque estoy perdiendo la ribulosa. Tengo que fijar 6 dióxidos de carbono. ¿Sobre qué? Sobre 6 ribulosas. ¿Estamos? 6 dióxidos de carbono van a dar 6 vueltas al ciclo de Calvin. En cada vuelta se utilizan 3 ATP, se gastan 3 ATP. Son 6 vueltas, 6 por 3, 18. Y ese es el valor que vemos ahí. ¿Quedó claro eso? Bien. Ya está entonces. Muy bien. ¿Qué más nos quedó? Creo que nada más. Así están todas las reacciones. Y atención, que en muchas de estas reacciones están las famosas transaldolasas y transcetolasas. Recuerden, transcetolasa transfiere 2 carbonos, transaldolasa transfiere 3 carbonos. Y ahí se ve muy bien, porque, fíjense, de la fructosa 1,6-bifosfato, no, de la fructosa 6-fosfato,